Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrevista Hosteltour sobre innovación, en la que hoy vamos a hablar sobre las diferentes herramientas que podemos utilizar dentro del Customer Journey. Desde que una persona decide realizar un viaje hasta su regreso, pasa por diferentes fases y en cada una de ellas contamos con distintas herramientas y metodologías que podemos aplicar para optimizarlas. Pero ¿cuál es la más apropiada en cada uno de estos momentos? ¿Qué podemos conseguir con su aplicación? De todo ello vamos a hablar hoy con Neus Tarrés, quien es consultora en la empresa Persona First, dedicada al posicionamiento de marcas y la comercialización de empresas turísticas. Hola Neus, bienvenida. Hola José, muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Muy bien. Yo, en primer lugar, me gustaría que nos explicaras cuáles son estas fases del Customer Journey y un poco con qué herramientas contamos en cada una de ellas. Muy bien. Pues las fases inicia en el momento de inspiración, que intentamos inspirar a los clientes o los clientes se inspiran en sí. Pasamos a la fase de engagement con nuestra marca o con un destino. Luego empezamos el proceso de búsqueda de las vacaciones y de las alternativas, el proceso de compra. Continuamos con el preestancia, en que vamos preparando el viaje, la estancia en sí o el viaje completo, y pasamos luego al post-estancia y finalmente la fase de retención y fidelización. Y dentro de todas estas fases, ¿dirías que hay una herramienta común para que las cubra todas o necesitamos utilizar diferentes herramientas? Sin duda necesitamos distintas herramientas. Todo va a depender un poco de la política de distribución, ¿no? Y de la arquitectura de nuestro ecosistema tecnológico. Entonces, no existe una, sí que puede ser que en algunos casos tengamos algunas herramientas que nos cubran varias áreas, pero tenemos muchísimas herramientas. Hablamos de web, hablamos de motores de reservas, hablamos de channel managers, hablamos de CRM, hablamos de nuestro propio PMS, que en sí va a ser un poco el punto neurálgico de comunicación de nuestra arquitectura tecnológica para digitalizar nuestras experiencias y bueno, hay un sinfín y sí que es verdad que algunas pueden englobar varias funcionalidades, pero imposible con una sola. Y por tu experiencia, ¿qué elementos dirías que debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar cuál es la más apropiada en cada momento? Pues lo importante es entender que cuando hablamos de digitalización hablamos por un lado de softwares y de tecnología, pero también hablamos de disciplinas, de métodos de trabajo. Entonces hay que hacer una fusión entre ambos. Entonces uno de los retos principales es el crear un ecosistema que se comunique, que no sean funcionalidades o softwares o métodos que sean silos independientes, sino que sea todo un sistema integrado para que fluya, ¿no? La experiencia del cliente fluya. Desde el inicio hasta el final. Si sabemos que un cliente ha venido por una campaña de marketing de wellness o de ciclismo, pues que seamos capaces de cuando llega el cliente al hotel, cuando se marcha, continuar un poco con ese hilo conductor porque tenemos nuestra tecnología comunicada. Eso en primer lugar, esa integración es muy importante. Y luego hacer un buen diseño de tus herramientas, tanto con la parte de la mano de obra como con la parte de tecnología. Hacer ese diseño que te permita decidir en qué casos tienes tu propia tecnología externa, o tienes tu propia mano de obra o una mano de obra externa, ¿no? Esos son los puntos importantes. Hablamos de estrategia y repito estrategia porque creo que es muy importante pensarla bien, porque existen barreras de entrada y barreras de salida que son importantes a la hora en la toma de decisiones. Y una vez hayas tomado esas decisiones no va a ser tan fácil moverse a la derecha o a la izquierda, con lo cual vale la pena invertir el tiempo en hacer esa toma de decisiones correcta. Y a la hora de plantear esa estrategia y de tomar esas decisiones hay un factor que va a ser muy importante que sin duda es el del precio. ¿Qué coste o qué aproximado dirías tú que puede tener el implantar esa estrategia?
Pues bueno, me gustaría darte una respuesta, pero es difícil hablar de un importe exacto, ¿no? De nuevo, va a depender de nuestro modelo de negocio, de nuestra política de distribución, si es más amplia, si es menos, tendremos un coste mayor o inferior. Lo que es importante es entender la diferencia entre aquellos costes que son fijos y aquellos costes que van a ser más variables, ¿no? o más de inversión. Hay unos costes que sí que podemos establecer como fijos, que también dependen de la política de distribución. Y luego tenemos los variables, como por ejemplo inversiones en marketing digital, inversiones en anuncios, que van a depender de la rentabilidad. Entonces, lo que nos va a marcar realmente esa inversión va a ser la rentabilidad. Y aquí creo que es importante remarcar este punto, porque muchas veces pensamos, bueno, ¿cuánto queremos invertir? Podemos hablar de escenarios, podemos hablar de un escenario A, de un escenario B y un escenario C, dependiendo de la rentabilidad que nos retorna esa inversión. Pero porque es importante que cuando una inversión está funcionando bien, no la paremos, sino que la aumentemos, y al revés, cuando no está funcionando, que la paremos y pivotemos hasta encontrar la estrategia correcta con el objetivo que tenemos de rentabilidad. Y cuando estamos aplicando esta estrategia y estamos utilizando todas estas herramientas que comentamos, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que realmente puede conseguir el establecimiento a la hora de hacerlo? Pues yo creo que tenemos tres objetivos principales. En primer lugar, el control de tu distribución. Cuando tú digitalizas todo ese proceso, tienes el control, estás tú pilotando tu coche. Hablamos también de mejorar rentabilidad. Normalmente todas estas herramientas te aportan datos que te permiten decidir un poco hacia dónde va tu rentabilidad y tomar tus decisiones, una toma de decisiones basada en datos. Y finalmente también diría que hablamos de reducir también coste de mano de obra, porque en muchas ocasiones el mercado es muy amplio y llegar a todas partes y con las manos que te puedes permitir es complicado, y nos va a permitir en muchos casos realizar acciones que multiplican su objetivo, como por ejemplo con un channel de contenidos o con un channel de precios, etcétera, ¿no? Y yo creo que en el primer punto, volviendo al control de tu distribución, yo creo que es importante vender y vender más, pero también es muy importante vender mejor, o sea, apuntar muy bien a tu buyer persona, apuntar a quién quieres distribuir tu producto, que es aquel buyer persona, aquel público objetivo para el cual ha sido diseñado el producto, es importante para asegurarte esas rentabilidades de las que hablamos. Bien, pues hasta aquí la entrevista con Neus. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros por la oportunidad. Y os esperamos muy pronto en una próxima entrevista Hosteltour sobre innovación. Muchas gracias.